Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, el próximo lunes, minuto 32, regresa en su tercera temporada a la 8 Zaragoza Televisión y con la tristeza de comenzar en Primera Ref, algo que no ocurría desde la temporada 48-49, denominándose entonces Tercera División. Hoy queremos, ya que algunos de nuestros comentaristas están fuera de Zaragoza, todavía de vacaciones, cerrar los meses de julio y agosto de la misma forma que lo hemos venido haciendo durante este sobresaltado verano. Lalo Arantegui llegó el 2 de marzo sustituyendo al fracasado Chema Indias en un momento difícil para el Real Zaragoza. David Navarro sustituyó a Rubén Seyes y después de una breve reacción el equipo se vino abajo. Quedó claro entonces que la presencia del director deportivo era para preparar un proyecto que partiría de la tercera división, que era una de las opciones de la propiedad para ajustar las pérdidas económicas y sustituir a los inversores. Ni Juan Forcén ni Jorge Mas dieron la cara ante la afición y días después fue cesado Fernando López como director general. Las diferentes noticias sobre la llegada de Ander Herrera tuvieron su confirmación con su fichaje en julio, asumiendo que después de su trayectoria como jugador tendría un papel importante en el equipo aragonés. El veterano futbolista decidió donar el 100% de su ficha a la Fundación Real Zaragoza. Lo que le dije a Lalo, yo al Zaragoza voy gratis. Me dijo, pero tienes que cobrar el mínimo salarial. Digo, no lo quiero cobrar. Buscaremos una fórmula que creo que la hemos encontrado, ¿no? De forma de la fundación o algo así. Porque para mí el volver al Zaragoza no entiende de categorías y no entiende de contratos. Entiende de ilusión, de proyectos y de cariño. Pocos días después se hizo pública la llegada de la empresa norteamericana Again, que controla más del 60% de las acciones de la sociedad, asumiendo de forma inmediata la gestión ejecutiva y deportiva de la entidad. El proyecto planteado por el citado fondo de inversión se enfoca en la reconstrucción a largo plazo después del asumido descenso del Real Zaragoza de la sociedad deportiva. Su plan estratégico prioriza sanear la economía del club ante cualquier otro proyecto. El liderazgo del grupo corresponde al guatemalteco Bobby Aikenhead, CEO de Again, como máxima autoridad ejecutiva del Real Zaragoza y que ha viajado 2 veces a la capital aragonesa. Para nosotros somos una plataforma de inversión, como hemos publicado. Somos un grupo muy emprendedor, un grupo muy tirado para adelante, un grupo que invierte su propio capital y tiene respaldo de muchas familias y grupos detrás que nos permiten invertir en proyectos únicos como este. Estamos realmente muy ilusionados con la oportunidad. Tenemos un fondo que ha invertido en la industria. Pues hemos logrado aterrizar aquí como nuestro proyecto más importante, como un sueño hecho realidad y con un compromiso absoluto. El argentino Guido Baroli fue nombrado director general y el proyecto de Lalo Arantegui e Ibai Gómez continúa adelante, aunque bajo las estrictas normas económicas de los actuales accionistas mayoritarios. Queremos en determinar procesos en todos los estamentos del club, no solamente en lo deportivo, sino también en todas las áreas, y creemos que los procesos son los que sostienen las organizaciones para el futuro, por lo cual lo que estamos buscando es una organización eficiente. Si bien veníamos con un trabajo previo, terminando un proceso de la foto de dónde partimos y las acciones que creemos que tenemos que tomar, no se refiere únicamente a recortes, como lo planteaste en la pregunta, sino a determinar procesos que nos permitan construir el futuro. Y después fueron llegando futbolistas prácticamente sin inversión económica para la plantilla. La salida más sonada fue la de Francho, que no hizo declaraciones sino un corto cinematográfico muy sentimental. Lalo Arantegui puso punto final a la polémica de la afición zaragocista y de algunos medios de comunicación. La semana de Logroño nosotros recibimos un interés, no directamente por parte del club, sí por parte de jugador y por parte de agencia de representación, de un club que no teníamos, de momento cuando lo recibimos no teníamos la identidad del club, con una propuesta que era interesante para el jugador, evidentemente, y que la voluntad por parte de jugador interno era que la escucháramos. Era un club importante y que queríamos que nosotros valoráramos si estábamos dispuestos a aceptar esas condiciones o no. En primer lugar fueron rechazadas por varios motivos. Primero porque no sabíamos la identidad del club,
Cambiamos la planificación del fin de semana pasado en cuanto a partidos, en cuanto a Logroño y Villarreal, en cuanto al minutaje de los jugadores que tuvieron que participar, pues porque Francho no podía participar. Y el lunes, pues cuando dimos permiso para que viajara a pasar reconocimiento médico, es cuando ya supimos la identidad del club y ya el director general negoció las condiciones con el Getafe en este caso para hacer un traspaso del jugador. Después, entre otras muchas cosas y los partidos amistosos, llegó la lesión de Diego González el pasado viernes, que tuvo que pasar la noche en un centro hospitalario y no podrá jugar el domingo en Tarragona. Y para colmo, la rescisión del contrato de Evil Jansson por una situación personal que le obliga a dejar durante un tiempo el fútbol, algo que jamás había ocurrido en el Real Zaragoza, pero últimamente aquí pasa absolutamente de todo. Y después de la salida del jugador nórdico, llegó el miércoles Rubén Iranzo. Bueno, creo que soy versátil, un perfil pues agresivo de defensa, que le gusta defender con campo abierto y bueno, que le gusta presionar hacia adelante y luego con balón pues tener el balón, disfrutar con la pelota y... El colofón lo puso el jueves por la noche Óscar Ureña, delantero hispano-dominicano que ha firmado por 2 temporadas y que llega del filial del Fútbol Club Barcelona. Sabiendo de la obligación que conlleva llevar esta camiseta, pero bueno, vengo con muchísimas ganas de demostrar y de ayudar a que el equipo vuelva donde merece estar. Juan Antonio Campos Salinas, del Comité Murciano, será el colegiado del partido Nàstic-Real Zaragoza del próximo domingo. Pues esto es, rápidamente y en un resumen vertiginoso, lo ocurrido a lo largo de los últimos meses. Vamos a tener enseguida la presencia de Andrés Ramírez, Fernando Muñoz, Javier Pais, Jesús Rechón desde Castellón y Alejandro Ibáñez como nueva incorporación de Minuto 32. En esta sección hablaremos del partido jugado por el Real Zaragoza y algunos detalles del entorno del adversario, la situación del conjunto zaragocista y su adaptación a la tercera división. Hoy, todavía fuera de los estudios de la 8 Zaragoza Televisión, comenzamos con las observaciones de Andrés Ramírez y Fernando Muñoz. El Real Zaragoza inicia este domingo en Tarragona la andadura por la primera red. Debuta en el nuevo estadio de Tarragona, un campo que conoce bien, un campo donde habitualmente se jugaba partidos amistosos todas las pretemporadas, porque el Nàstic de Tarragona estaba en inferior categoría, pero que esta vez el equipo tarraconense va a coincidir con el Real Zaragoza en la misma competición. Lo importante, lo interesante es que el nuevo estadio de Tarragona va a ser una especie de mini Romareda, nada más y nada menos que 1.500 aficionados del Real Zaragoza van a apoyar a su equipo en el inicio de una liga que no esperaban haber jugado nunca, porque la tercera división del fútbol español no es la que responde por historia y por jerarquía al conjunto zaragocista. Va a haber mucha gente del Real Zaragoza, a pesar de que el partido es a las 9:30 de la noche del domingo, de que al día siguiente es laborable y que no era la mejor hora para viajar hasta allí. También es cierto que hay muchos zaragozanos, muchos aragoneses que están de vacaciones por la zona cercada o por las playas de Tarragona y que por lo tanto van a poder desplazarse desde allí a Tarragona para ver el partido contra el conjunto catalán. En el tema deportivo, bueno, es verdad que yo creo que el problema principal para Ibai Gómez es el centro de la defensa. Digo esto porque descartado Diego González por el golpe que recibió en la cabeza en el partido frente al Bilbao Athletic, pues los 2 centrales que ahora mismo quedan en condiciones de jugar, en teoría, son Barrachina y Tachi, que no han convencido durante la pretemporada. Por eso a mí me da la impresión de que con la baja de Diego González, me da la impresión de que Rubo, el central que ha llegado procedente del Valencia a mitad de esta semana, yo creo incluso que va a ser titular frente al Nàstic, porque como digo, la pareja entre Tachi y Barrachina no ha convencido cuando ha jugado durante la pretemporada. El resto del equipo yo creo que sale prácticamente solo, porque Ibai Gómez en los últimos partidos amistosos ya ha probado con ese mismo equipo. Veremos al final
dónde decide, a quién decide poner en punta, porque Pausas puede jugar en la banda, puede jugar como segunda punta. A mí me gustó el tándem que formaron en uno de los últimos partidos de pretemporada con Joaquín Delgado en la punta. Me gustaron los dos, pero en esa media punta ha venido jugando habitualmente Ademo. Entonces la decisión final será de Ibai Gómez. En cualquier caso, como digo siempre, lo importante es que el técnico acierte en el 11 y que el Zaragoza consiga la primera victoria de esta andadura por la tercera división del fútbol español. Por último, me gustaría comentar que me sorprende porque el periódico Aragón, no recuerdo el nombre, publicaba en los últimos días que el Real Zaragoza se había interesado por el lateral derecho del Europa y que el equipo catalán pedía 80.000 euros por el traspaso de ese lateral derecho. Bueno, el Zaragoza ha decidido hacer la plantilla a coste cero. En teoría va a mantener esa medida a rajatabla y a mí me parece, y lo repito e insisto, que hacer la plantilla a coste cero era peligroso, pero bueno, veremos a ver después cómo rinde el equipo a lo largo de la temporada. Esto es todo, Paco, esperando que el Zaragoza empiece la liga con una victoria y deseando que esa afición zaragocista que se va a desplazar en masa a Tarragona, más de 1.500 seguidores, puedan disfrutar de un triunfo de ese equipo. Si es jugando bien, mejor, pero si es jugando solo regular, también, porque el Zaragoza este año necesita ganar. Hasta luego, Paco. Gracias, Andrés, y te esperamos el lunes después de tu regreso de Tarragona, donde tendrás la oportunidad de presenciar in situ el primer partido del Real Zaragoza y conocer lo que fuera de los vestuarios, pero muy cercanos a ellos, en la sala de prensa, se vive, se transmite después de lo que pueda ocurrir en el campo del Nàstic. Fernando Muñoz tiene varias exclusivas para el lunes que sorprenderán seguramente a los seguidores zaragocistas, pero algo nos comentará sobre el comienzo de esta aventura futbolística absolutamente impensable. Hemos llegado al final de la pretemporada larguísima, desde el 15 de julio nada menos, que está lejísimos ya, pero bueno, que el primer partido está en Tarragona el domingo a las 9:30 de la noche. Veremos si esta plantilla que ha confeccionado Lalo y esta nueva propiedad pues consigue los 3 primeros puntos. A estas alturas no se puede hablar del partido de Tarragona, hay que hablar de las sensaciones que nos deja la plantilla, y la plantilla la verdad es que nos deja sensaciones un poco dispersas. En la portería yo desde luego el portero suplente no lo encuentro, aparte de ser un capricho del entrenador, la verdad es que no le veo nivel para jugar en la portería del Real Zaragoza, comparado con años anteriores incluso. El caso de Edgar Badía, por poner una muestra, está en la misma categoría que nosotros, pero el Real Zaragoza ha preferido elegir al amigo del entrenador. Y en la defensa, pues bueno, seguimos sin lateral derecho. Es verdad que ha venido el equipo central, que puede jugar de lateral derecho. Esperemos que el lateral derecho aparezca y que sea titular, o que al menos pelee la titularidad por ese puesto. Yo cedería a Barrachina, no le encuentro sitio en esta primera plantilla. Si viene un central con jerarquía, como el que puede venir de Valencia, el lateral izquierdo sí que lo veo bien. Y luego en el centro del campo tengo serias dudas, porque si al final Saidu casi seguro se va a marchar, pues veremos quién es su reemplazo. Pero es que aparte de esto, recordemos que en la banda izquierda el que iba a ser titular, por lo menos para esos de trazo, que era el sueco, se ha marchado, con lo cual pues empiezan a quedar huecos en la plantilla, incluso en el 11 inicial, difíciles de resolver. Yo lo único que confío es que si el club, como presumía Lalo el otro día, tenía los 600.000 para asumir la ficha de Francho y ahora no los tiene que pagar, pues hombre, que no los dejen también en el cajón con todo lo que han recogido en los fichajes y los traspasos de este año, y que se las gasten. Si queremos subir, hay que subir como primero, como campeón de liga. Y hay que empezar a ganar desde el domingo, pero es que no vale solo ganar el domingo, para luego no tener que ir a cambiar de entrenador en octubre porque el equipo no se hace, porque la liga no nos supera, porque hay que ir al mercado de invierno. No, o sea, lo que se haga ahora hay que hacerlo ya, antes del martes, con el martes por la noche como tope. Y desde luego hay dinero. Si no se gasta es problema del Lalo y es problema de la nueva propiedad. Pero que al Real Zaragoza le hacen falta fichajes de fuste para poder subir del tirón, está claro. Y si no se hace, la culpa y los responsables están claros. Y la afición los va a señalar porque ya los conocemos de otros años, y aunque hayan cambiado alguna cara, algunos sigue estando, como el señor Forfén y sus adláteres, dice ese Cuartel y compañía, ¿vale? Así que hay que gastárselas de aquí al martes, y si no se gastan, mal iremos. Gracias, Fernando Muñoz y Andrés Ramírez, nuestros primeros comentaristas de Minuto 32 en las vísperas del partido en Tarragona.
Y en esta sección hablaremos de curiosidades. Por ejemplo, de equipos que visten como el Real Zaragoza en todo el mundo, de jugadores del Real Zaragoza que se han marchado a equipos españoles y extranjeros, de algunas circunstancias interesantes que nos puedan comentar los propios oyentes o incluso que nosotros investiguemos por nuestra propia cuenta, ¿no? Pero seguiremos muy de cerca al Arsenal, derrotado por el Real Zaragoza en el Parque de los Príncipes de París en 1995, que ha sido recientemente 3 veces consecutivas subcampeón de la Premier League hasta que consiguió el título la temporada pasada, donde también brilló en la Champions, siendo derrotado en la tanda de penaltis por el Paris Saint-Germain, que evidentemente manifiestan su estado de ánimo, de capacidad futbolística y también de recuerdos, un poco para comparar lo que hace el Arsenal y el Real Zaragoza. Y por supuesto tendremos la conexión semanal de Jesús Lechón, zaragocista residente en Castellón y que nos definirá con su cruel ironía algunos detalles interesantes del equipo zaragozano. Un comentario, el de hoy, lleno de sonrisas y lágrimas, divertido y sarcástico, que nos indica la situación del Real Zaragoza poco antes de comenzar la Liga. Jornada primera. Tarragona-Real Zaragoza, 30 de agosto de 2026. Saludos desde Castellón. 31 años, 3 meses y 15 días después de aquel 10 de mayo en París, comienza el año 1 de lo que esté por llegar sin barruntarse nada bueno. En esta vida no hay nada como el saber estar y la educación, algo que se adquiere mayormente en la cuna. Educación y saber estar es lo único que en esta vida se logra a coste cero. ¿Y dónde estamos? Es lo primero que debemos preguntarnos. Llamando a las cosas por su nombre y matemáticamente, estamos en tercera división, pero no solo eso. Tercera es una categoría en la que hay 40 equipos, en 2 grupos de 20, y estamos además en el grupo segundo, y por orden de abecedario en el último lugar. Así que a fecha de hoy todavía podemos presumir de que somos el 82 o estamos entre los 82 mejores equipos de España. Casi nada, vivamos, aprovechemos el momento. Y lo segundo que deberíamos preguntarnos es hacia dónde vamos. Pero para dar respuesta a dicha pregunta dejaremos pasar unas jornadas. Serán unos fines de semana de muchísimo encanto. Por fin el fútbol nos brinda una oportunidad harto ya de las grandes ciudades, pasto de los turistas. Fines de semana donde la pelota será lo de menos, idóneos para escapadas románticas o mejor a nuestra edad, gastronómicas, visitando en su mayoría pequeñas ciudades, lugares hasta ahora inimaginables, coquetos estadios que harán del Campo Maño un estadio de proporciones colosales cuando vengan a vernos. Por fin disfrutaremos de la deseada Primera División aragonesa. Tocará jugar contra el Huesca y el Teruel, ver para creer. Venga derbis y récords de audiencias. Y disfrutaremos de la Champions de la Corona de Aragón, viajando a Tarragona, capital de la provincia romana de la Hispania Citerior, y batallando frente al Sant Andreu, que ya va mereciendo alguna alegría, y el Europa, que lleva luchando por su vuelta a Primera División, ojo al dato, no nos vaya a pasar lo mismo desde 1931. A ver cuánto nos cuesta a nosotros el volver. Ambos ubicados en Barcelona. Y esos equipos, como el Alcorcón y el Rayo Majadahonda, que siempre están ahí peleando a la sombra de los grandes equipos, como aquel en el que juega desde hace poco nuestro Francho. Por fin un grande y una ciudad con encanto, el Hércules de Alicante, y un poco más abajo nos daremos un garbeo por la Liga Murciana y jugaremos contra el Águilas, un equipo que ni siquiera había nacido cuando viajábamos entre semana por Europa, y el mismo Murcia, que hace no tanto nos ganaba 1-6 en Primera División, y una década después, qué tiempos, le ganamos aquella promoción que nos llevaría a París, y el Cartagena, segundo equipo de todo castellonero. Y cara al sur el Jaén, que me hace una ilusión enorme hacer turismo de interior, el Algeciras, el Antequera y el Juventud de Torremolinos. Caray, qué nombre más bonito. A ver si coincide con algún viaje del Inserso y llenamos su estadio. 3.000 localidades. Y atentos los que son más zaragocistas que nadie, los jóvenes aplaudidores de corners, se jugará contra el Ibiza. Convendría ya reservar vuelos y hoteles y de paso celebrar allí todas las despedidas de soltero y soltera del año y dejar el casco a sus vecinos. Ah, y que no se me olvide, vamos a ver mucho fútbol de Serie B. Hay que jugar contra filiales, no queda más remedio, lo cual a los aficionados de cierta edad nos da una vergüenza tremenda. El Atlético madrileño, el Real Madrid Castilla y, por Dios, el Villarreal B, lo que me faltaba por ver.
como rezar es a coste cero, recemos por no descender y que comience el espectáculo. Gracias, Jesús Lechón, y sigue afilando tu lápiz con vida propia desde Castellón a Zaragoza. Hoy nos acompaña en esta sección Alejandro Ibáñez, importante en las redes sociales vinculadas al Real Zaragoza y que comenzó con nosotros en el podcast de Minuto 32 en Twitter, además de ofrecernos una excelente valoración en varios puntos de la situación del Real Zaragoza hace unas semanas. Vamos a buscar en los culpables del barro la responsabilidad de la gestión económica, la dirección general, la dirección deportiva, el entrenador y los nuevos miembros de la plantilla. Su primera valoración en este complicado verano en la víspera del comienzo de la Liga es deprimente por haber caído a tercera división y también con distintos apuntes sobre la nueva propiedad. Hola Paco, hola amigos de Minuto 32. Para mí es un auténtico honor estar aquí. Por ser mi primer programa, pues bueno, me gustaría centrarme un poquito en lo que va a ser la temporada este año con el Real Zaragoza en primera red. Lo primero de todo es decir que bueno, para mí es un auténtico deshonor. Es un horror, ¿no? Si estos están más de una década en segunda división, para mí era una situación muy dura e injusta y totalmente fuera de lugar, pues bueno, estar en la tercera división de la Liga Española, pues bueno, para mí es horroroso, ¿no? 80 años hacía que no estaba el Real Zaragoza aquí y además estuvo en aquel momento porque, bueno, fueron esos primeros años después de la fusión, siempre es difícil, la guerra civil, en fin, una serie de factores que no se han dado esta vez. Yo creo que personalmente que el haber llegado aquí a la tercera división ha sido un cúmulo de despropósitos y de malas decisiones. El Real Zaragoza ha sido un juguete roto en manos de gente incompetente o que realmente pasaba de lo que tenía entre manos, ¿no? Bueno, este año tenemos nuevos propietarios again, que ya estuve en Minuto 32, a ver si de una forma fugaz, ¿no? Un poco para contar quiénes eran. Bueno, pues ya llevan un tiempo aquí y bueno, han hablado, han hecho cosas y bueno, ya sabemos que su filosofía va a ser la de la austeridad. La austeridad y estar muy encima del Real Zaragoza. Eso está bien, que estén encima porque uno de los problemas de los anteriores propietarios fue que era algo muy secundario el Real Zaragoza y lo abandonaron, algo terrible y criminal, ¿no? Para un equipo de fútbol. Estos por lo menos van a estar aquí presentes y van a estar en el día a día y van a trabajar. Eso está muy bien. Somos el Real Zaragoza una inversión importante para ellos y le van a dedicar tiempo y esfuerzo. Por la parte negativa, pues bueno, vienen con un espíritu de austeridad que en principio no podría estar mal, podría ser una buena idea, ¿no? No derrochar el dinero como han derrochado con infinidad de cosas en años anteriores, sino que cada euro lo van a emplear bien, ¿no? Van a mirar mucho en qué gastan el dinero. Pero desde mi punto de vista esa austeridad es casi excesiva. Desconozco el detalle de las cuentas, pero yo creo que hay que hacer inversión si se quiere salir de aquí. Una vez conocido el aspecto jerárquico del Real Zaragoza, es también, Alejandro, el momento de comentar otros detalles vinculados al proyecto deportivo, la calidad de los fichajes, alguna salida complicada como la de Francho Serrano, además de valorar al director deportivo, al entrenador y a la plantilla, que aún no está cerrada. Casos como, por ejemplo, el de Francho, en el que por mucho que hayan dicho, yo creo que simplemente pues era un sueldo grande y por mucho que lo hubieran rebajado hubiera seguido siendo grande y no les interesaba, pues bueno, ha sido una gestión pésima. Yo creo que Francho podría haber dado muchísimo a este Real Zaragoza y bueno, lo va a dar en el Getafe, ¿no? En un equipo en primera división y jugando en Europa, ya lo está haciendo, lo cual demuestra pues todos los críticos con este jugador, pues bueno, efectivamente no fue el capitán que necesitaba el Real Zaragoza el año pasado, pero su marcha es una tristísima y malísima noticia. Y una declaración de intenciones de esta nueva propiedad. Este borrón y cuenta nueva, que creo que es buena idea, creo que podría haber sido mejor con jugadores como Francho. Que se quede Tachi, por ejemplo, y no Francho, pues para mí es una mala noticia. Por otro lado, bueno, pues el equipo se está formando, el entrenador me gusta, va a costar que los jugadores capten las ideas de este entrenador. Me da la sensación de que es de estos entrenadores que mueren con sus ideas. Bueno, vamos a ver qué pasa en la pretemporada, algo que yo no le doy mucha importancia. De hecho, me da miedo cuando en la pretemporada se gana todo, ¿no? Porque luego es una mala temporada automáticamente. En esta ocasión no ha sido así. Bueno, hemos visto cosas buenas y cosas malas.
Hay jugadores que sí que están dando la talla y son muy buenos para esta categoría. Yo creo que van a dar buenos días de fútbol, pero el problema es que con todos los que he hablado de equipos grandes o no tan grandes, pero que han estado por este infierno, bueno, coinciden en que subieron con un equipo pues brutalmente bueno, ¿no? Muy por encima del resto. Si no es así, no se sube. Entonces, bueno, yo creo que el equipo que se está formando es bueno, pero no creo que llegue a ese nivel de solvencia suficiente para que se salga rápidamente de esta primera ref, que debería ser una salida rápida. Es que tenemos que volver rápidamente a segunda. Como se quede aquí varios años el equipo, pues sería una noticia terrible, ¿no? Yo no sé exactamente lo que podría pasar. No quiero ser agorero, ¿eh? Yo quiero ser optimista en la medida de lo posible, pero sí que voy a decir todo lo que hay que decir, porque creo que uno de los problemas del Real Zaragoza esta década ha sido que ha bajado muchísimo su exigencia y hemos llegado a un nivel horrible y pésimo como ha sido el de la temporada pasada, que nos ha llevado a primera ref. Yo creo que una de las cosas que debería hacer el Real Zaragoza es recuperar esa exigencia mínima que tenía, ¿no? Igual en algún momento de su historia fue casi excesiva, pero no podemos bajar tanto el nivel, es que si no es tremendo. Todos esos que digan que si no los jugadores sufren o lo pasan mal, de verdad, yo creo que hay que tener una exigencia a todo el mundo, hay que exigirles ser lo mejor profesionales posible, tanto jugadores como directivos, y solo de esta manera se podrá subir a segunda y de segunda a primera, que también creo que si se hace un buen proyecto podría ser rápido ese proceso a recuperar a primera, como ha sido el de otros equipos, no del tamaño del Real Zaragoza, porque no llegan a ese nivel, pero sí que cierto tamaño, que con grandes proyectos han salido de este infierno rápidamente, han vuelto a segunda y enseguida han subido a primera. Yo creo que este es el objetivo que se tiene que marcar el Real Zaragoza y bueno, es todo lo que quería decir de momento. Quedarán otros programas en los que hablar de aspectos más concretos, pero bueno, en esta primera ocasión quería hablar de algo más general. Lo dicho, un placer estar aquí y nos vemos en futuras ocasiones. Gracias, Alejandro Ibáñez. Volveremos el lunes a destacar algunos otros detalles de este comienzo de la competición. La última sección de Minuto 32, desde el próximo lunes en la 8 Zaragoza Televisión, irá acompañada de una conexión con zaragocistas fuera de España, exfutbolistas del equipo aragonés y compañeros de los medios de comunicación, allí donde se dispute el próximo partido fuera de la Romareda. Y también contamos, para equilibrar las sensaciones, con nuestro compañero Javier Pais, que regresa también a Minuto 32 esta temporada de la vergüenza, pero por lo menos de la esperanza de no descender a la segunda ref. Adentrándome ya en el tema de la plantilla, la confección de la plantilla, quisiera lo primero mandar un mensaje de ánimo a este chico noruego, a Emil ¿cómo se llama? Hardsson, que yo, bueno, la verdad es que no lo conocía, no lo he visto jugar, pero claro, te llama la atención que un chico tan joven, de 28 años recién cumplidos, pues rescinda su contrato antes de empezar, ¿no? En cuanto a la confección de la plantilla, bueno, yo destacaría la presencia de Ander Herrera, que si bien yo creo que habrá que tomar un poco con cuentagotas por su propensión que ha tenido toda la vida con las lesiones y su edad, lógicamente, pues tendrá que dosificarse bien, pero para los canteranos y la gente joven del equipo, pues va a ser un referente. Además, es un chico al que siempre, bueno, ya no es tan chico, al que siempre le ha funcionado muy bien la cabeza. A ver si puede tener cierta continuidad, a ver si las lesiones le respetan, y creo que puede ser un punto muy importante. Por lo demás, creo que va a ser clave dos posiciones, bueno, que son claves siempre, pero en este caso, como siempre, para mi gusto más, que son la portería y las áreas, ¿no? La definición. En la portería son dos chicos jóvenes, no los he visto a ninguno de los dos, pero bueno, el chico que ha nacido en San Sebastián, que es holandés, y luego un chico vasco que también está en el Arenas y que tiene que ser buen portero. Entonces entendemos que teniendo una portería bien cubierta, pues ya tenemos mucho ganado. Y luego en las áreas creo que se ha fichado muy bien, ¿no? Porque Joaquín Delgado yo creo que es un muy buen fichaje, ha metido muchos goles, es joven, va a tener ambición además, y se compagina muy bien con Edu, que ya es más veterano,
Los dos son jugadores de más de 1,80 m. En cuanto a lo demás de la propiedad que podemos hablar, son gente de fuera, pero yo creo que aquí el tema deportivo es el que va a primar. Pero a mí cuanta más gente haya de la tierra, en este sentido tengo que decir que para mí a mí Lalo, por ejemplo, me parece muy válido y me gusta que sea de aquí. Que esté Juan Forcena a mí también, sin conocerlo personalmente, me parece que es una buena cosa que por lo menos hay alguien de Zaragoza. Por lo demás, nada, mandarle un recuerdo al cielo, que falleció mi madre a principios de agosto. Hemos perdido una gran zaragocista, llevaba ya años muy malita, vivía en Santiago de Compostela, y que descanse en paz. Un abrazo, Paco, y un abrazo para todos. Chao. Gracias, Javi. Buscaremos también con frecuencia a Javier País en nuestras conexiones de una temporada que se nos va a hacer, sin duda, muy larga. No es fácil, ni mucho menos, construir un programa de estas características con un ejército de veteranos, algunos en la reserva, zaragocistas de profundos conocimientos de lo que ha pasado y de aquello que está ocurriendo en las entrañas y en la propiedad del vestuario. Minuto 32. El grito de la afición dejándose las gargantas con los que han fracasado deportivamente y han destrozado la historia del club hasta volver la capital aragonesa a ser solo un recuerdo histórico cuyo presente ya no interesa al resto de España ni del mundo. Pero sí a nosotros, y vamos a luchar por ello. Gracias por estar con nosotros y ya saben que el lunes minuto 32 estará de nuevo con la información, la actualidad y la crítica sin casarnos absolutamente con nadie.